Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos ya listos esta mañana de miércoles 26 de noviembre del año 2008. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Esta mañana vamos a hablar de un tema que no es algo que se ve muy seguido en la agenda de los medios de comunicación, un tema importante, pero que queremos nosotros hacer el espacio para hablar sobre lo que se denomina política fiscal o finanzas públicas y género. Las dos personas que están conmigo esta mañana, que son especialistas en este tema, han elaborado distintos estudios, uno de ellos la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de nuestro país. Está conmigo esta mañana la doctora Paloma de Villota, quien es una especialista en la materia, como dije, y también es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Villota también es especialista en ciencias políticas, económicas y comerciales de su país. Así que, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Estoy obviando el currículum suyo porque obviamente es bastante extenso, al igual que el currículum de Ignacio, que también doy la bienvenida. Ignacio Ferrari, ingeniero industrial y doctor en ciencias económicas, ex subdirector de política tributaria, consultor en política fiscal y género, entre otras cosas, ¿no, Ignacio? Bueno, sí. Entre otras cosas. Lo has dicho bastante bien. Bienvenido también, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, quiero comenzar con usted porque de verdad, cuando hablamos de este tema, política fiscal o finanzas públicas y género, hay que poner en perspectiva el tema, ¿no? Hay que explicar primero el tema para luego vamos a hablar de cómo España ha tenido una experiencia muy importante en esto y cómo se podría aplicar, por ejemplo, en otros países latinoamericanos o en los países centroamericanos o en países como el nuestro, este tema de política fiscal o finanzas públicas y género. Le escucho. Bueno, yo no sé si se podría aplicar o no, ¿no? Yo lo que puedo contar es un poco la experiencia positiva que tuvimos en la transición democrática. España tuvo un pasado muy traumático, es como este país, quizá también somos un país pues que tuvimos un enfrentamiento bélico, lo que pasa es que de la década de los 30 del siglo pasado, y una dictadura del general Franco que termina con la muerte de Franco en el año 75, y hay un proceso de transición. Entonces, en el proceso de transición hay unas elecciones democráticas, por primera vez, después de la dictadura, que son del año 77, de junio del 77, donde sale Adolfo Suárez, como ustedes sabrán. En agosto de ese mismo año hay una ley de reformas fiscales. O sea, lo primero que se hace en el proceso democrático es como decir cuáles van a ser las líneas del proceso fiscal. Y es que esto fue, como si dijéramos, uno de los pilares de la transición democrática. Luego se van a producir en el otoño, en octubre del 77, lo que se conoce como los pactos de la Moncloa, en donde sigue la reforma fiscal, hay unos acuerdos de contención salarial, etcétera, muy ambiciosos en cuanto a la estructura socioeconómica. Es como una ordenación de la política económica que se va a seguir en España y un intento de parar la inflación que en ese momento era del 24%. Y ya a partir de ahí, con esos acuerdos bases, se consolida la democracia y en el año 78 tenemos la Constitución. Pero es que no hay que olvidarse, en la transición democrática el proceso político primero es un acuerdo fiscal, porque la reforma fiscal... Entre otras cosas, un acuerdo fiscal. Primero, ¿no? Yo diría, bueno, también soy fiscalista y ya tengo cierta tendencia, ¿no? No, pero es que es así, o sea, es que es así la cronología. El escala de las prioridades tendría que ser eso, tiene que ser eso. La cronología fue así, o sea, las elecciones democráticas de junio del 77 y la ley de reforma fiscal de agosto del verano. Luego el pacto fiscal y los pactos de la Moncloa, que firman todos los líderes políticos en octubre, y la Constitución del año siguiente, 78, diciembre, pero es que este fue el proceso. Entonces yo sí que creo que, bueno, no lo hemos hecho tan mal. En España ha habido un crecimiento económico, ha habido una democratización del proceso político y hemos ingresado en la Unión Europea, en la Comisión Económica Europea, en el año 86. Y también era importante cumplir unos requisitos económicos, aparte de democráticos. O sea, Europa exigía la democratización del país y también una reforma fiscal. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se dice un pacto fiscal para otros países es trasladar la idea, pues bueno, puede ser interesante porque sirvió, pero claro, había una coyuntura internacional. Claro, pues obviamente cuando hablamos de trasladarla a otros países o de copiar eso, estamos hablando que con algunos matices, ¿no? Con algunas variantes que son propias de cada una de las economías de los países. Pero estamos hablando del caso de España en este momento, porque de ahí obviamente se pueden agarrar como insumos importantes para poder ejecutarlo en otros países. Puede ser válido, ¿eh? O sea, yo lo que creo que lo que reflejó es una voluntad. Firmaron los líderes políticos porque las organizaciones sindicales todavía no estaban legalizadas.
O sea, en España no había libertad sindical, no había libertad de huelga, era una dictadura. Y entonces es interesante, fueron los líderes políticos, fue Santiago Carrillo por el Partido Comunista, Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno, y luego los demás líderes políticos, Felipe González, etcétera. Pero sí que hubo una voluntad política y un intento, como si dijéramos, de que todo el mundo arrimara el hombro. Y que eso suponía también un esfuerzo fiscal. Quería decir que las personas que tenían mayor capacidad de pago, como luego declarará la Constitución, aportaran más a las arcas del sector público. Y yo creo que esto fue fundamental, ¿no? Es decir, aquí ya nos hemos pegado mucho, nos vamos a pegar más, pero vamos a un poco, sería como establecer las cláusulas de entendimiento y de carácter socioeconómico. Fijadas estas fases, se avanzó en el proceso político y luego se firma en diciembre del 78 la Constitución, que sigue vigente, o sea, tenemos la misma Constitución. Ahora, Ignacio, cuando se habla de voluntad política, dejas de lado lo que son, digamos, la visión que tienen distintas fuerzas políticas y sociales, ¿no? Porque me imagino que es una participación integral de distintos sectores políticos, sociales en esta cuestión de la reforma fiscal o el pacto fiscal. ¿Dónde quedan los intereses políticos en esto realmente? Hombre, yo es que creo que hay algunos temas, algunos asuntos de las naciones que deben sobrepasar incluso a los intereses políticos, de carácter político, ¿no? Hay algunos temas, como puede ser el tema fiscal, en donde, digamos, toda la población va a ser beneficiada, ¿no? De tal manera que tiene que haber esta especie de pacto, tiene que ser un pacto general, porque, vuelvo a repetir, a todos les interesa, ¿no? Es decir, hay algunos asuntos en los países que yo creo que tienen que ser al margen de la política, que todos los políticos deberían de estar de acuerdo porque es en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Es como el tema de género, ¿no? El tema de género yo creo que no es un tema ni de un partido político de derechas o de izquierda. El tema de género influye sobre mujeres y hombres y entonces creo que es una cosa que se debe de tomar, digamos, al margen de las prioridades de carácter político que son evidentemente particulares y que cada uno puede pensar lo que crea conveniente, ¿no? Pero el tema fiscal yo creo que es un tema de un pacto nacional, como, por ejemplo, en algunos países se considera que el sistema tributario es un pacto más allá de los políticos, ¿no? Que cualquier reforma fiscal se debe de hacer con el consentimiento de los partidos en la oposición. ¿Y no necesariamente tiene que ser así o debe de ser así? Yo creo que debe de ser así. ¿Con el consentimiento de las principales fuerzas o de las fuerzas políticas? Sí, porque es que si no, en el momento que cambie de nuevo el gobierno, que cada X tiempo por las elecciones puede cambiar, pues entonces se puede ir al traste, ¿no? Lo que una reforma la han iniciado unos, pues a lo mejor si los otros no están de acuerdo, la abandonan y claro, pues así son temas que yo creo que son a largo plazo. Ahora, pero partes entonces de un principio muy básico, a ver, doctora, de que los partidos son democráticos también, de que los partidos son incluyentes también, porque si los partidos son representativos, por ejemplo, de determinados sectores, o son representativos de cúpulas nada más, o son partidos que no están abiertos a los distintos sectores sociales, entonces también puede resultar un pacto fiscal bastante feo, ¿no? Supongo. Ya, lo que pasa es que yo creo que hay intereses que son como intereses comunes, ¿no? La razón de Estado, por decirlo así. Sería como los pilares del Estado. Es decir, bueno, aquí hay que fundamentar un régimen democrático y hay unos pilares básicos. Y entre esos pilares estaría la honestidad fiscal y la contribución a las cargas del sostenimiento del sector público. Claro, entonces, claro, si no tenemos esos pilares, pues para establecer un Estado de Derecho democrático, además en la Constitución luego se consagrará que España es un Estado, es una democracia social, o sea, es un modelo social de mercado, que ahora que hay un poco tendencia a incentivar o desarrollar solamente el mercado, pues ahora puede chocar, pero se consideraba como un régimen social de mercado, o sea que también era importante los aspectos sociales, las políticas sociales, y para eso hacía falta un consenso, un pacto fiscal, una reforma fiscal que cambiara, por ejemplo, el país de una situación de anomalía con respecto a lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea, de los regímenes fiscales, a una mayor progresividad impositiva, y eso suponía un esfuerzo para las personas con mayor capacidad económica. Pero claro, los partidos en teoría defienden los intereses del Estado, pero hay unos pilares, como unos principios básicos, que sería la transparencia del sector público.
Eso aquí nadie lo puede negar. La lucha contra la corrupción, etcétera. Pues todos estos aspectos tienen que ver con una reforma fiscal, porque sería la lucha contra el fraude. En España se dio una amnistía fiscal, como diciendo lo que se haya hecho hasta el momento no importa, será a partir de ahora. Eso también podría ser un ejemplo, ¿no? Es decir, una amnistía fiscal, borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora nos lo tomamos en serio.